ruido, de que haya brincos. Más que el emocionalismo, es que no hay quien resista la presencia del Espíritu Santo. Son cosas completamente diferentes. Cuando nos dejamos guiar solo por la emoción o cuando el Espíritu toca, y ahí no hay quien nos pueda detener. En esta mañana yo les voy a invitar a buscar en Hebreos 11 y voy a tratar con la ayuda del Espíritu del Señor en poder dar este mensaje. Que desde el día que el Señor me lo dio, no he parado de llorar. Y cada vez que el Señor me lo recuerda aún en esta madrugada, esta mañana, no paraba de llorar, de sentir cuán bueno, cuán real, cuán verdadero es el Dios a quien nosotros estamos sirviendo. Hebreos capítulo 11, los versos del 17 al 19. Y hemos titulado Las pruebas son necesarias. Las pruebas son necesarias. Hebreos capítulo 11, y si usted puede nos ponemos en pie y vamos a leer estos versos nada más, porque hoy vamos a leer algunos otros. 11, 17 al 19. Amén. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa, ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Padre, gracias una vez más, porque tú estás en este lugar. Y te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que esta palabra tuya, que es bendita, en esta mañana bendiga lo profundo del corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Sabemos que siempre hay razón que tú tienes para bendecirnos a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que en este día, tú recordándonos tu palabra, tocarás nuestro corazón y nos recordarás cuán real, cuán verdadero eres tú en todos los momentos de nuestras vidas. Y nosotros nos cuidaremos de darte a ti, solo a ti, toda la gloria. Y es en el nombre de Jesús que pedimos. Amén y amén. Les decía, gracias. Las pruebas son necesarias. El autor de la epístola, ¿verdad?, de los Hebreos en este capítulo nos habla de la fe y nosotros conocemos este capítulo. Y los versos, ¿verdad?, que en este día nos ocupan, vamos a hablar de Abraham, a quien nosotros conocemos como el padre de la fe. Estos versos en particular, de los que acabo de leer, nos hablan de una prueba que vivió este hombre, que tal vez haya sido la prueba mayor en la que Abraham tuvo que enfrentar en su vida, que verdad era el llevar a sacrificar a su hijo, al hijo de la promesa. Y por eso yo les voy a invitar a buscar en Génesis capítulo 22, que es donde habla Dios a su siervo. Génesis capítulo 22. En mi Biblia dice, Dios ordena a Abraham a que sacrifique a Isaac. Y lo quisiera leer con detenimiento. Dice Génesis 22, 1. Aconteció, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enarboló su asno,
Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, acá abajo, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en sus manos el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, el muchacho, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, he aquí la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso de leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas había un carnero trabado en un zarzal, había un cabrito enredado en las matas por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. En nuestra vida también nosotros enfrentamos diversas pruebas. Ahí vimos qué prueba. Pero en nuestra vida también, yo estoy segura que ninguna prueba que enfrentamos, por grande sea, ninguna prueba es tan fuerte como la prueba que envuelve un hijo. Aquí hay familias que pueden dar fe de eso. Habemos. Ninguna prueba, por grande pueda ser la prueba que usted pueda estar pasando o haya pasado, ninguna prueba es tan grande cuando nos tocan las fibras de alguno de nuestros hijos. Porque no sé si usted ha vivido la experiencia, pero ¿quién de nosotros no ha pasado el día, pasa la noche y llega la mañana y estamos ahí de rodillas clamando por un hijo, pidiendo por una situación, por algo que tiene que ver con un hijo? Porque la prueba que envuelve a un hijo nos desarma. Y hay que mirar al cielo. Y ahí estaba Abraham, lo que leímos, viviendo la prueba.
con su Hijo. Así que todo indica que las pruebas siempre van a llegar y que las mismas son necesarias. Porque ahí en ese quebranto, ahí cuando estamos en el fuego de la situación que nos desarma, es ahí cuando empezamos a depender de Dios, porque nos vemos que no hay nada que podamos hacer, ni nadie que nos pueda ayudar para que podamos resolver o poder remediar lo que estamos viviendo. Y por eso viene ese día o esos días donde tenemos que aprender a confiar y a esperar y a depender de la dirección de su mano. Hay cosas que vienen como de repente, ¿verdad? Hay pruebas que no estamos esperando y salen como de repente. Pero aunque salgan de repente, en la mente de Dios, Él sí sabía que esa prueba te iba a llegar y me iba a llegar. Mas, sin embargo, Santiago, en el capítulo 1, el verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mira lo que dijo Santiago. Tenéis por sumo gozo mientras estás esperando lo que no ves o ves lo que no quieres. Tengamos gozo. Nos parece que en medio de las pruebas muchas veces lo menos que tenemos es gozo. ¿O soy yo? No gozo. Nos sentimos, al contrario, a veces el tiempo y las circunstancias lo que te hace sentir una ansiedad pero gozo. Porque en medio de la situación, aunque nosotros sentimos que vamos a desfallecer, en medio de nuestra impotencia, en vez de tirarnos a morir, es tiempo de tirarnos a creer en los brazos del que puede. Es la manera, como dice Fred, que dice ahí también Santiago, ¿verdad? Viene la paciencia. Es la manera en que nosotros podamos decir: no puedo, no tengo maneras, nadie puede, el diagnóstico no es bueno, lo que mis ojos miran no es lo mejor, pero yo aprender entonces a tirarme, a confiar en las manos del Señor. Cuando hablamos de Abraham, sabemos que él vivió diversas pruebas, de las que podríamos mencionar cuando el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Yo no sé si usted ha vivido esa experiencia, pero vete de tu casa, deja tu trabajo, suelta lo que tienes y vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra, a un lugar donde él no sabía hacia dónde se dirigía. Y usted dice: ¿y Dios habla así? Dios habla así. Dios habla así. Dios es soberano. Dios es soberano. Y él dejó las cosas y se fue, aunque eso no era fácil. E iba en pos de esa tierra. Pero cuando llegaron a la tierra, esa tierra no tenía agua, no había alimento, allí se podían morir, allí se iban a morir los animales, pero Dios le dijo que se fuera. Y entonces, no habiendo allí nada para poder, ahí viene una prueba que si no hay nada nos morimos, y tuvo que ir nada menos donde siempre había de todo: a Egipto. Pues a Egipto, eso era una prueba. Pero cuando va a Egipto, allá hay otra prueba. Parece que esa mujer de Abraham, a pesar de que era vieja, era preciosísima. Tenía que ser bellísima, porque él le dijo eso mismo: cuando vamos para allá, pero aquí tú vas a decir que tú eres la hermana mía, la belleza tuya, y como tú eres, esto me va a crear un problema aquí. Aquí somos hermanos, no te confundas. Pues tiene que ser más que bella para que eso le fuera a traer un problema. Y se inventó, pero eso, bueno, ¿qué podemos hacer en oculto que no haya de ser revelado? Pero ahí eso era un problema.
Somos hermanitos. Hasta que se descubrió, no, esta es tu mujercita. El sobrino de él que se había ido para allá también con él, Lot. A Lot él no tuvo que ir cuando lo secuestraron a buscar a Lot y tuvo que enfrentarse a 4 reyes. Eso era una prueba. A Abraham le tocó circuncidarse. Eso fue lo que le dijo Jehová. Aquí está la hermana Rosa. Pero no le dijo, vete al hospital tal con el médico tal y el urólogo tal. Porque hablar de circuncidar hoy, no era el circuncidar Miguel en aquel tiempo. Te vas a circuncidar. Es hoy, caballero, y usted lo piensa 10,000 veces con todos los adelantos. Pero te tienes que circuncidar. Eso no es, eso era una prueba. Nos circuncidaremos. Y como Abraham era un hombre como usted y como yo, y eso es lo bueno de la Escritura, que la palabra nos habla de las virtudes de los hombres y de las mujeres y nos habla de sus debilidades y sus defectos. Abraham, en combinación con su mujer, cometieron una ligereza, porque el hijo de la promesa no llegaba. Seguían pasando los años y cada vez eran más viejos. Y no acababa esa mujer de quedar embarazada. Y ante la desesperación, no hicieron y provocaron ayudar a Dios. Escuche bien, no metamos la mano cuando Dios esté en el asunto. Porque Dios nos ha dicho y nosotros creemos que es Dios. Pues mira, si tú y yo creemos que Dios, tenemos que saber esperar en Dios. Lo que pasa es que esperar desespera. Porque el tiempo de Dios no es el mismo. Y entonces Abraham, como no le acababa de nacer Gilberto, el hijo de la promesa, la mujer le dijo, pues acuéstate con mi sierva para que nos dé un hijo. Y le nació un hijo, pero no de la mujer. Le nació un hijo de la esclava, de la sierva. Y ahí vino otra prueba. Porque en esa casa no había paz. No había paz. Entonces la sierva le decía, yo tengo un hijo. Y le tuvo que decir a Abraham, váyanse. Eso es una prueba. Ciertamente Jehová le dijo, yo cuidaré del muchacho. Pero él tuvo que sacar a ese hijo y a Agar de la casa. Y esa situación de haberse apresurado, esa situación de Abraham no esperar y su mujer en Dios que le llegara el hijo que sí le había prometido, que le iban a hacer de su mujer, eso trae cola hasta el día de hoy. O esas no son las guerras que hay por allá. Ahí están. Porque toda decisión en nuestra vida trae consecuencias. Unas son buenas y otras son malas dependiendo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues ahí tuvo que salir del muchacho. Errores de ligereza. Pero es bien fácil decir, bueno, es que Abraham, es bien fácil decir, no, ¿cuántas ligerezas usted y yo hemos tomado en la vida? ¿Cuántas ligerezas? Pero ahí estaba una prueba en la vida. Pero la más difícil, sin lugar a dudas, era la que tenía que ver con el hijo de la promesa. Porque aquí dice que Jehová le dijo, trépate al monte, vete para allá, llévate el muchacho, el de la promesa, el que sí nació en el vientre de tu mujer, y llévalo y hazme un holocausto. Esto no es una historia de un cuentecito. Esto es una historia real. Llévate al hijo. Y no solamente llévate al muchacho, sino que allá lo tiene que degollar y lo tiene que quemar. Eso no puede ser Dios. Si usted algo le dicen que le parece como muy difícil, ya rápido que decimos, no, eso no es Dios.
Se equivocó el que profetizó. Me equivoqué cuando leí esa porción. Fue casualidad cuando estaba hoy en oración y llegué a ese punto. Rápido, cuando la cosa es difícil, ahí nos detenemos. Pero era Jehová Dios el que le estaba diciendo, sube al monte y lleva a tu hijo, el que te prometí, el que te dije que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Amárralo, ponle fuego y antes dególlalo. Y Abraham se fue con su hijo. Y en el camino acabamos de leer que el nene le dice, papi, llevamos todo, pero ¿dónde está el cordero? El mismo hijo, ahí mismo, ¿qué te pasaría, Ada? Si el muchacho te dice, mami, ¿estás ready? Menos lo que de verdad hace falta. Y tú sabes que lo que falta es él, que lo llevas contigo. Él le dijo en el verso 5, porque fue con unos siervos, escuche. Entonces Abraham a su siervo le dijo, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho. Iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y volveremos a vosotros, wow. Yo me voy con Adela y con Lucy y le digo, quédate aquí que yo tengo que subir allá con Luis Fernando. Se quedan aquí las dos. Y en el camino voy para allá. Y en el camino el hijo mío me dice, mami, tú tienes todo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vas a sacrificar? Y yo, Eso es lo que le pasó a este hombre. Pero nosotros vimos que allí Dios hizo lo que Dios quería hacer. Que cuando él obedeció, cuando Dios vio que él hizo todo y tenía el muchacho, ahí le dijo, Abraham, Adela, Carmín, Fred, Johnny, detente. Yo tengo en mis manos lo que tú necesitas. Eso es fácil leerlo, pero cuando lo internalizamos, decimos, ¿qué tú estás esperando de mí, Dios? ¿Qué tú estás esperando de mí? Porque las pruebas son para crecimiento. Las pruebas son para que veamos que nosotros somos personas simples, que no tenemos muchas capacidades, que dependemos de Él. Y que Él en el proceso nos va a enseñar a vivir en la integridad, en la confianza que Él demanda. Pero cuando estamos en la prueba, nosotros empezamos, ay, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no puede ser el hijo de otro? ¿Por qué no puede ser en la casa de aquel? ¿Por qué? Y empezamos a quejarnos. Y recuerdo haber escuchado hace muchos años a un predicador decir que las quejas es el idioma de los derrotados. ¿Viste eso? Las quejas es el idioma de los derrotados. No resolvemos nada con quejarnos. No resolvemos nada con preguntar por qué, porque la situación no se cambia. Mire, en tiempos de Abraham, le pregunto a Fred, a los que saben mucha Biblia, en tiempos de Abraham, ¿se había levantado algún muerto? ¿Había visto a Abraham algún muerto resucitar? Porque nosotros sí hoy conocemos que la Escritura lo dice. Nosotros sabemos, hemos tenido entre nosotros alguien que murió y resucitó y nos testificó. Pero en tiempos de Abraham, Abraham no tenía algo visto antes de que alguien había resucitado. Abraham no era por vista ni lo que había escuchado. Abraham estaba creyendo no en el Dios que habla, es el Dios de la promesa. No estaba creyendo solamente en la promesa de que en el hijo que te daré seré el hijo en que serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque si solo él hubiera estado creyendo
en esa promesa no lo sube para allá. Dice, pero ¿y por qué lo va a llevar? Si este es el único que tengo. Él estaba creyendo en el Dios que le había hecho la promesa. Eso, cuando una madrugada yo estaba leyendo eso, y yo como si usted me lo dijera, aprende a creer, no en lo que te prometí, sino en mí, que soy el que te hablo. Yo dije, wow. Yo recuerdo, eso me recordó esa madrugada. La verdad que cuando uno va creciendo, a lo mejor se va poniendo medio bobo. Pero yo era joven cuando una vez íbamos en un avión que aquello se iba a caer en canto. Era la época en que te daban bandeja y comida. Y yo estaba profundamente dormida y de momento me desperté porque te sacudía todo el cuerpo. Era de esos aviones que eran grandes, que habían gente en el medio y gente a los lados. Y de momento, yo no me acuerdo, y de momento iban las bandejas caminando por el pasillo y se caían. Y empezó el capitán a decir cosas y las luces a prender y no te quites el cinturón y los que estén en el baño sálganse y muchas instrucciones. Aquel santo revolú. Y te digo una cosa, yo vi a todo el mundo y el susto, y mira lo que pasó por mi mente. Yo dije, esto no se va a caer, o algo tú vas a hacer, Señor, porque tú a mí me prometiste tal cosa, y todavía yo no la he vivido. ¿Y sabes qué? Yo hice así, y me volví a quedar dormida, y me desperté cuando la cosa aterrizó. Y un día yo le dije eso a alguien, estábamos hablando precisamente de las promesas del Señor. Y cuando yo lo conté, se burló de mí y me dijo, ¿qué? Que tú te quedaste dormida porque Dios te había hecho una promesa y no te la había cumplido. Y se burló. Y yo le dije, búrlate. Pero yo me quedé dormida profundamente porque yo sé que Él me la había hecho. Y yo estaba creyendo que si aquello se caía o si alguien, o venían las manos de él y lo aguantaba, yo no sé lo que Dios iba a hacer, pero como yo sabía que era Dios, yo sabía que él me lo iba a cumplir. Y yo me quedé dormida. La gente se puede burlar, que se burlen. Del Señor se burlan todos los días, que se burlen de mí. Y con el tiempo, el Señor me cumplió. Aquí estamos, llegamos a viejo. Ahora la pregunta a hacernos en esta mañana. Nosotros somos de los que nos quejamos, de los que tenemos con el lenguaje de los derrotados, y entonces pues, si no creo, pues, ¿qué veo? O nosotros somos de los que creemos en el Dios de la promesa. Porque la verdad que en mi vida las pruebas han sido clave para llegar hasta aquí. Claves. Y aunque algunos se burlen y digan, pero todavía sigue esperando, yo sé en quién yo estoy esperando. Y aunque parezca risible o que en el camino nos cansamos, porque pasan los días, pasan los años y pasa el tiempo, yo sé en quién he creído. Mi tiempo no es del Señor. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Qué sé yo? Yo sigo viviendo en la confianza de que lo va a hacer. A Rosa. De eso se trata. De creer en el Dios que hizo la promesa. Abraham creyó y llevaba a su unigénito. Eso no es cualquier cosa. Así que en el medio de la prueba, lo que tenemos que saber, confiar en el Dios que te ha hecho la promesa. No en la promesa misma, sino en el que te lo prometió. Esa es nuestra fe. Yo recordaba, hay un matrimonio amigo nuestro que llevaba muchos años casados y ella no podía tener hijos. Muchas veces oramos y oramos y oramos, pero ella siempre decía con esa firmeza, Dios me ha prometido un hijo. Ya no éramos tan jóvenes
Y ella seguía diciendo, Dios me ha prometido un hijo. Ella decía, no solo me lo prometió, sino que me lo mostró y yo vi mi vientre. Cargar mi vientre a ese bebé. Y orábamos por ese bebé. Pasado tal vez 10 años o 13, qué sé yo, de matrimonio, quedó embarazada. Y llegó el bebé de la promesa, un varón. Lo celebramos, gozamos y el nene creció y lo que es más, el nene no tenía 1 año y medio cuando ya estaba a punto de dar a luz el segundo. Y todos le decíamos, válgame Dios, ahora cógelo con calma, pues si no se convierten en los padres de qué sé yo cuántos. Tuvieron esos 2 hijos y los años pasaron y cuando ese hijo de la promesa, el niño mayor cumplió 19 años, se mató en un accidente de carro. Cuando nos llegó la noticia, todo el mundo, todos los amigos nos llamamos, estábamos como angustiados, corrimos para allá. ¿Quién consolaba? La madre que había perdido el hijo. Yo decía, ay, ¿será que se tomó algo? ¿Será que alguien le dio una medicinita para que se le calmaran las cosas? No, yo en mi mente, deja que traigan el cadáver. Usted sabe que eso se tarda. Deja que traigan el cadáver. Pues mire, me equivoqué. Cuando trajeron el cadáver, lo llevaron a aquella iglesia, pusieron el cadáver ahí. La que predicó fue ella, con el mismo aplomo con que lleva una vida predicando. Y ella concluyó diciendo, aquí está el hijo de la promesa. Dios, te doy gracias por los años que me lo prestaste. 1000 gracias porque nos cumpliste, por las alegrías que nos dimos. Hoy te lo entrego. Y ha vivido todos estos años y usted la ve con esa entereza que yo digo, wow, eso lo hace el Señor. También tengo unos amigos que cuando todos íbamos con los muchachos a los cumpleaños, usted sabe que te invitan al cumpleaños del nene, de tu amiga, de la nena. Ellos siempre iban sin niños, pero Dios les había hecho una promesa de darle un hijo. Pasados los muchos años, mientras él salía de guardia en un hospital donde él era médico en el oeste, alguien le dijo, doctor, se fue una mujer y no quiso llevarse a la nena que dio a luz. Él dijo, esa es la hija mía. Esa es la mía. Todavía como él dice que revuelo en el hospital, una mujer se ha ido y ha dejado a la niña, un revolú, y él salió corriendo y se fue en el ascensor e hicieron todas las gestiones y adoptaron la niña. Llegó la alegría a la casa. Hicimos los 15 años de la niña, hicimos la boda de la niña, celebramos los 2 hijos que le nacieron a la niña y la niña en un viaje en los Estados Unidos, en un ataque de asma, murió. Murió la niña. Allí predicamos. Ella no tenía la entereza para poder hacerlo, pero Dios le dejó 2 nietos. ¿Podremos entender la mente de Dios? No. Pero Dios no aflige por querer afligir. Cuando Dios permite la prueba, es porque te quiere y me quiere bendecir. Aunque no lo podamos entender, lo que pasa es que no nos podemos olvidar cuando Dios nos contesta, cuando Dios nos bendice, no nos podemos olvidar del favor que Dios nos hizo.
y vivir como que eso ya pasó y seguir mi estilo. No, no, no. Si Dios te ha contestado, si Dios te levantó de la prueba, si Dios te ha ayudado y me ha ayudado de la prueba, yo tengo que vivir eternamente agradecida de lo que Dios hizo a mi favor. Y lo que hoy Él no me ha contestado, yo tengo que aprender a vivir en el descanso de que Él lo va a hacer, porque las pruebas son necesarias. Para que crezcamos, para que dejemos de vivir la vida como que yo puedo, como que yo sé, como que en mis manos están mis capacidades, porque los hombres no tenemos ninguna capacidad. Todo lo que se nos ha sido dado, eso tiene un límite. El que tiene poder se llama el Señor. Y lo que Dios te da y lo que Dios me da para bendecir, para su gloria, es y tenemos que vivir agradecidos todos los días de nuestra vida. Quiero concluir con un testimonio. Muchos de ustedes conocieron al predicador mexicano Martín Fierro. Cuando yo fui joven, no me perdía nada. Nada de culto, nada de nada. Y por a través de los años, cuando ese hombre venía a predicar a Puerto Rico, hacíamos un grupo y para allá íbamos unos pocos de jóvenes a escuchar. Martín Fierro tenía un dominio de la palabra increíble. Martín Fierro era un hombre que Dios usaba en sanidad de una manera que te sorprendía. En los cultos donde ese hombre predicaba, tú ibas a ver a ciegos ver, a paralíticos levantarse. Habían unos testimonios que eran ahí, que tú los podías ver, que tú los podías palpar. De esa manera Dios usaba a Martín Fierro. Y Martín Fierro con los años le dio un cáncer terrible, que le cogió todos los huesos, que se le regó por todo el cuerpo. Y aquel hombre bien grande, alto, fue bajando de estatura. Según los huesos, se le fueron consumiendo y quedó en una silla de ruedas. Le daban unos dolores terribles. Tenía que estar usando morfina. Pero Martín Fierro corría a la nación americana predicando el evangelio. Y aún confinado a esa silla de ruedas, con un cáncer que se lo estaba comiendo, Martín Fierro no solo predicaba, sino que él decía en el nombre de Jesús y la gente. Pero Martín Fierro vivía confinado a una silla de ruedas. Cuando vino la última vez a Puerto Rico, fue en la plaza pública de Manatí. Y ese día no conseguí con quién ir. Todo el mundo se rajó. Y no encontré cómo ir sola para allá. Así que yo me quedé en la sintonía de radio, porque eso lo iban a transmitir. Aquello estaba glorioso. Aquellos cánticos estaban gloriosos. Alguien dijo, ya el predicador está en nuestros medios. Y seguían las alabanzas y tú oías a la gente adorando, adorando. Y él decía, el locutor, esto aquí está lleno a capacidad, no cabe nadie más. Es sorprendente ver la gente levantando las manos al cielo, adorando al Señor. Pero no acababa de llegar Martín Fierro. Cuando Martín Fierro llega al micrófono, ¿qué escuchamos? Una voz característica, muy fácil de reconocer. Él dijo, perdonen que me demoré, pero los dolores de este cáncer son tan fuertes que tuve que esperar que me inyectaran morfina y pasar un poco el dolor para poder treparme al altar. Pero Dios me dijo a mí que aunque me sentía muy enfermo, saliera de California y viniera a Puerto Rico. Y por eso estoy aquí. Empezó Martín Fierro a predicar, como de costumbre, y la gente a adorar. Y yo quiero decirle a ustedes que cuando él estaba ahí en su apogeo, predicando la palabra, Martín Fierro se levantó de la silla, comenzó a correr por toda la plaza. El locutor cogió el micrófono y los que estábamos en la casa donde estábamos, escuchábamos a un locutor diciendo, algo grande aquí ha pasado. El predicador está corriendo por toda la plaza. Gente se cae desplomado al suelo.
Vemos gente en la silla de rueda levantándose, ciegos soltando y caminando solo. Y Martín Fierro está corriendo, adorando al Señor por toda la plaza. Yo me iba a morir y mi mamá estaba conmigo y nos tiramos de rodillas y comenzamos a adorar el Señor, porque eso solo lo puede hacer el Señor. Llevaba más de 10 años en la prueba con un cuerpo quebrantado, pero a Dios le plujo ese día no solo sanar a los que iban a buscar sanidad, sino levantar al que estaba postrado, y por fe, aunque él no veía su sanidad, veía lo contrario. Dios le había prometido y lo levantó. Unos años Martín Fierro vivió y como todo el mundo se murió. Ya no murió de cáncer, murió de viejo. Pero eso lo vivió el pueblo de Puerto Rico, en el pueblo de Manatí. Hoy, iglesia, la Biblia es clara, las pruebas son necesarias. No solamente Abraham vio la gloria de Dios, nosotros veremos su gloria. Si aprendemos, en vez de estar quejándonos y andar en el lenguaje del derrotado, poder estar todo lo contrario, con el lenguaje de esperanza. Yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive. Yo no sé por qué esto se alarga el tiempo, pero yo sé que tú me has hecho promesa. Yo sé que para ti todo es posible. Por eso en esta mañana nos ponemos de pie. Y hay un verso que se encuentra en Primera de Pedro, que quiero terminar leyendo. En el capítulo 1 de Primera de Pedro dice el verso 6 al 9, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No pierdas la salvación, porque en el camino te rajes, porque no ves lo que Dios te ha prometido, porque sientes que vas para atrás. Dios te prometió, tú no lo estás viendo. Ahí tenemos. Ahí lo tenemos. Pero tuviste que entrar al quirófano, tuviste que ir a sala y allá vio su gloria. Allí Dios se le reveló y estamos viendo cómo se va restaurando. Hay procesos que no los entendemos, hay cosas que no sabemos por qué las tendremos que vivir, pero no tenemos que saber el por qué. Lo que tenemos es que darle gracias. En esta mañana, si Dios te ha contestado, simplemente dile gracias Dios, porque lo que me has prometido ya lo estoy recibiendo. Y si no lo ves, dile de igual manera gracias Dios, porque lo que tú prometes, lo que tú prometes en tu día y en tu hora, tú lo vas a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos. ¿Qué tiene que permitir? No sabemos, pero Él lo va a hacer, porque Él lo ha prometido. Padre, en esta mañana estamos delante de tu presencia, dándote gracias porque tú eres bueno, dándote gracias porque a través de tu palabra vemos que la prueba es necesaria. No lo queremos, no nos gusta vivir el dolor, no queremos vivir el quebranto, pero si a ti te place que lo tenemos que vivir, es porque tú sabes que algo tú nos quieres enseñar. Ayúdanos Dios, ayúdanos Señor, a no claudicar en dos pensamientos. Ayúdanos a tener el vigor y la entereza de Abraham, que pudo creer en alas de fe y se lanzó y caminó y ejecutó, creyendo que tú tenías el control de su vida, de su casa, de los suyos, y de que tu palabra siempre será la verdad.
Ayúdanos, Dios, a creer en tu palabra, a confiar en tu palabra. Señor, y lo que ya nos has contestado, lo que ya hemos visto, Señor, que no se nos olvide, que no tengamos corta memoria, que vivamos eternamente agradecidos por lo que tú nos das y podamos en alas de fe agradecerte lo que no hemos visto. Gracias, Dios, porque dependemos de ti. Mucha iglesia en el camino se aparta porque no acaba de ver, pero eso no es lo que nos enseña tu palabra. El tiempo te pertenece, la hora es tuya, el momento es tuyo y la gloria tuya es también. Por eso en esta mañana queremos, Señor, darte gracias por lo que hemos recibido de ti. Darte gracias por lo que ya nuestros ojos han visto. Gracias, Señor, porque hemos vivido momentos difíciles que ya no pueden volver atrás, pero que en medio hemos visto tu consuelo, hemos visto tu sostén, hemos visto tu ayuda. Que nunca olvidemos tu favor y tu misericordia, que sin merecer nada nos das tanto, tanto y tanto, Señor. Y permite que podamos ser el pueblo, que haya vacas en los corrales o no haya alimento en la nevera, con todo podamos vivir agradecidos, contentos, regocijados, porque tu palabra es la verdad y tú eres Dios bueno, que sabes de lo que tiene falta y que contigo estaremos eternamente más que bendecidos.